buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer evento de A un vino de distancia en directo. Desde Bodegas Emilio Moro llevamos trabajando en este proyecto pues cerca de un año, llenándolo de vida, y es un proyecto que nació con el objetivo de impulsar la cultura desde diferentes aristas. A un vino de distancia es la plataforma audiovisual de contenido cultural de Bodegas Emilio Moro. Ya lo ven ustedes, estamos a un vino de distancia para encontrarnos, para charlar con todos ustedes y para hablar de cultura, que es a lo que hemos venido hoy aquí. Si les parece, el vino y el cóctel lo tenemos preparado, pero lo vamos a dejar para el final, cuando ya hayamos hablado con nuestros 6 invitados de hoy. Hoy hablaremos de gastronomía y literatura, pero si nos siguen y nos conocen a través de redes sociales sabrán que hemos entrevistado a humoristas, a científicos, a actores, periodistas e incluso a políticos. Al igual que Bodegas Emilio Moro, pues no es solo la Ribera del Duero, donde tenemos nuestra bodega de pesquera, sino que también somos denominación de origen El Bierzo, donde elaboramos nuestros godellos y nuestra mencía en nuestra bodega de Ponferrada. A un vino a distancia no es solo una plataforma que entrevista a referentes culturales, sino también una manera de acercarles a cultura de manera diferente. Cuando nos planteamos celebrar este evento y dar el salto desde pues esa plataforma digital que tenemos a través de redes sociales, tuvimos claro 2 premisas. La primera de ellas, que este evento tendría que celebrarse en Valladolid, en una ciudad clave para nosotros, y la segunda, que todos nuestros ponentes tenían que relacionarse de alguna manera con Valladolid también. Es por ello que hoy contaremos con una mesa literaria en la que, además de conocer a nuestros ponentes, hablaremos sobre cómo es el proceso de publicar un libro, desde la escritura, maquetación, hasta finalmente su publicación con pues todo lo que tiene que ver con el tema de la ilustración. Después tendremos un breve receso, unos 10 minutos aproximadamente, en el que les tenemos preparado una sorpresa muy especial por parte de Bodegas Emilio Moro, y terminaremos con una mesa gastronómica en la que, pues además de conocer a los ponentes, también hablaremos con ellos de cómo les ha cambiado su trayectoria profesional conseguir pues premios relacionados con la cultura y con la enología. Solo me queda darles la bienvenida, recordarles que nosotros siempre vamos a estar a un vino de distancia de ustedes, y pido por favor un fuerte aplauso para nuestros 3 ponentes literarios. Bueno, pues ya tenemos a nuestros 3 ponentes literarios preparados y voy a pasar a presentarles uno a uno. Comenzamos por Lara Vallejo. Ella es escritora y filóloga, formada en la Universidad de Valladolid, y ha publicado obras como Desconocidos entre los claveles, Viaje por la lírica, El después, La residencia humanista y hasta un cuento infantil denominado Leo y la aventura metagaláctica. Compagina su labor creativa con la docencia en secundaria y bachillerato, donde reivindica la vigencia de los clásicos y la importancia de la lectura como espacio de pensamiento. Bienvenida, Lara. Gracias. Continuamos con José Ángel Zapatero. Es una figura clave en el panorama editorial nacional, no solo por ser el presidente del Gremio de Editores de Castilla y León, sino por formar parte de la Junta Directiva de la Federación del Gremio de Editores a nivel nacional. Es editor y fundador de Ediciones Cálamo en 1995 y de Menos Cuarto Ediciones en 2004, un sello que hoy reúne un catálogo sólido con casi 300 títulos de narrativa, poesía, divulgación e ilustración. Su trabajo editorial ha sido reconocido con premios como Setenil o el Sendal de traducción. Bienvenido, José Ángel, un placer. Muchas gracias. Y terminamos con Laura de la Cruz, más conocida como la pelirroja que más mola. Es diseñadora vallisoletana, natural de Tordesillas, y está especializada en branding, ilustración y contenido digital. Ha trabajado para marcas como Starbucks España, festivales culturales como Florida del Duero y diversas firmas del sector vinícola. Su trabajo combina la cercanía con la creatividad y es una clara apuesta por el talento emergente del entorno rural, especialmente en Castilla y León. Bienvenida, Laura. Gracias. Y si os parece, vamos a comenzar esta mesa literaria, pues aparte de esta presentación, conociéndose un poco. Si te parece, empezamos por ti, Lara. No sé un poco si nos puedes contar cómo empezaste dentro de ese mundo literario y cuál fue, pues el origen de comenzar a escribir. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por venir. Y
Quería comentaros un poquito que mi inicio en el mundo literario, pese a ser pues bastante reciente, siempre lo considero que ha empezado desde que soy muy pequeña, desde casa. Siempre me ha gustado mucho escribir obras de teatro cotidianas, me gustaba mucho escribir pequeños cuentos para cultivar mi imaginación, para hacer divertir a las personas de mi familia. Entonces, bueno, siento que la literatura siempre ha sido un refugio y desde muy pequeña lo he cultivado y lo he hecho como parte de mi esencia como persona. Después crecí, aprendí, tuve la oportunidad de tener una buena educación y bueno, pues una buena educación, como yo siempre digo, siempre tiene que apoyarse en que la literatura y la lengua y cómo cuidamos el lenguaje es muy importante. Y por eso yo quiero transmitirlo a las nuevas generaciones. Entonces, desde los 18 años comencé a publicar obras como tal, ya la literatura como un oficio un poco más serio, donde descubrí que era mi verdadera pasión. Muy bien, fenomenal. Si te parece, José Ángel, pasamos contigo. Cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria profesional, al final muy vinculada también al mundo literario y a todo lo que tiene que ver con esa edición de libros, ¿no? Pues sí, bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Además, me alegra muchísimo que una bodega como Emilio Moro, que el vino marida muy bien con todo, pues con la cultura marida estupendamente. O sea que enhorabuena y muchas gracias a ustedes por venir. Pues yo me dedico, ya ni me acuerdo desde cuándo me dedico a esto de la edición, pero lo que sí que me acuerdo es de... Yo lo primero que soy es lector. O sea, yo creo que un editor lo primero que tiene que ser es lector. Yo leía mucho y leía de manera compulsiva, todo. Hasta los prospectos de medicinas, pues me lo leía absolutamente todo. De ahí, bueno, pues he ido saltando en distintas facetas del mundo de la edición. Pues empecé haciendo una revista cultural, luego en la universidad pues cogí una revista que era cultural universitaria y la convertí en periódico porque me interesaba mucho cómo se publicaba en papel prensa y finalmente pues acabé en los libros, que es donde quería terminar, ¿no? Terminar para empezar a publicar libros. Y en el año 95 pues empecé a publicar libros con una editorial que se llamaba Cálamo, y luego en el 2004, como bien has dicho, pues fundé Menos Cuarto. Ahora solo funciona Menos Cuarto como editorial y, como has dicho, pues tenemos ya unos 300 títulos en el fondo, 300 títulos vivos. Y lo que tratamos es de publicar sobre todo calidad, ¿no? Calidad literaria, que es lo que nos distingue. Muy bien, pues fieles lectores a esos libros. Laura, por tu parte, bueno, no sé si llamarte Laura, la pelirroja que más mola, no sé cómo te sientes más cómoda. Laura está bien. Laura está bien, fenomenal. Bueno, pues te voy a preguntar por tu alter ego, por ese apodo, un poco de dónde viene la pelirroja que más mola, qué es lo que hace y, bueno, pues un poco también cómo se relaciona con ese mundo creativo que envuelve a los libros y bueno, pues en tu caso la ilustración. Bueno, pues gracias por invitarme, gracias por venir. ¿Y la pelirroja que más mola cómo nace? Bueno, pues nace a través de un portfolio, porque yo realmente cuando la creé para darme a conocer, para dar una imagen, para intentar un poco que los proyectos que yo hacía o que quería hacer llegaran más allá. Con el tiempo vi que era el camino real que quería seguir y decidí profesionalizarla y así es como nació. Fenomenal. Bueno, les adelantaba antes a ustedes, también lo comentábamos antes en el pasillo con vosotros, que en esta mesa literaria pues vamos a intentar hacer un recorrido por todas esas fases del proceso de creación de un libro. Sí que es verdad que, bueno, pues parece que os hemos colocado en orden cronológico del libro. Si quieres, volvemos a empezar por ti, Lara. No sé un poco de dónde viene esa inspiración a la hora de escribir un libro y lo más complicado, cómo es el momento de sentarse delante de un papel, delante de un ordenador. No sé un poco cómo escribes tú, Lara. Yo particularmente siempre digo que siempre he sido muy insensata, porque sentarse delante de un papel en blanco da cierto vértigo y, bueno,
Es un momento especial, sobre todo cuando la inspiración, siempre digo que viene de las cosas más cotidianas, pero del trabajar, del moverse, del observar, de no minimizar nada de lo que estamos a nuestro alrededor. Cualquier cosa puede ser objeto literario, cualquier cosa puede tener belleza, hasta lo más pequeño. Y la literatura va un poco de eso, de buscar hasta donde no hay, de leer, investigar, conocer, culturizarse lo máximo posible en cualquier rincón. Y entonces siempre me ha gustado mucho poder pues conectar algunos conceptos que quizás para poder enfrentarse a ese papel en blanco, elegir un concepto, dos. Poco a poco se va creando una red de símbolos, un mundo, un universo personal que disfruto yo mientras estoy escribiendo y que luego lo quiero compartir con el mundo. Para disfrute, para que no lo lea nadie, lo lea mi madre, que siempre me apoya. Bueno, pues al final lo que se busca es que alguien, o al menos yo, en el proceso lo pueda disfrutar. Y si puedo hacer disfrutar a los demás, muchísimo mejor. Así que el proceso, el lienzo en blanco, como siempre se dice, es complicado, pero después lo realmente complicado que me decías es mantener la constancia una vez que ya has comenzado ese papel en blanco, que se ha empezado a ver negro sobre blanco, que ya empezamos a esbozar cómo queremos que quede esa obra, pues el tener constancia y no ser muy autocrítico no sirve nada. Intentar pues siempre reponerse y ver la belleza, pues al final es lo que a mí me motiva para seguir. Fenomenal. Pues en este libro improvisado que estamos escribiendo aquí y ahora tenemos ya esa primera pincelada de Lara de lo que es el proceso de ponerse a escribir. Me gustaría preguntarte, José Ángel, ¿cómo es un poco esa relación entre escritor y editor? Antes, cuando has tenido el momento para hablar un poco de tu trayectoria profesional, yo creo que se te ha olvidado algo muy importante que hay que decir en Valladolid, y es que José Ángel ha sido editor de Miguel Delibes, el que conocemos todos como Miguel Delibes, vallisoletano, periodista de a pie. No sé un poco cómo es esa relación entre escritor y editor a la hora de, pues ya tenemos el manuscrito, ahora vamos a editarlo y llevarlo a cabo en el futuro. Bueno, yo tengo que decir que a nosotros nos llegan muchísimos manuscritos. Para que os hagáis una idea, nosotros recibimos, siendo una editorial pequeña, recibimos unos 1000 manuscritos al año, que es totalmente inabarcable, al margen, digo, de agencias literarias que nos mandan propuestas, escritores que ya conocemos, escritores que nos interesan. En fin, es como buscar para mí es como buscar una perla en una ostra, ¿no? Vas abriendo ostras, y al final dices, hombre, la perla, ¿no? Aquí este es el libro, ¿no? Este es el libro que tengo que publicar. Nosotros publicamos unos 22 títulos al año y, claro, tenemos que hacer una selección tremenda para buscar esas 22 perlas que queremos publicar. La relación con los autores, pues hay de todo, en fin, como supongo que en todas las profesiones, pero sí que se crea un vínculo especial porque se trabaja mucho con el autor. Trabajamos de todo, desde el argumento, ver si se puede mejorar, hasta las correcciones. En fin, o sea, lo trabajamos todo y es un trabajo de tiempo. Quiero decir que no se improvisa nada. Trabajamos la cubierta, qué ilustración vamos a poner en la cubierta, qué le gusta, qué no gusta, en fin, que el título lo cambiamos, lo ponemos el que has elegido tú. En fin, bueno, todo se pone encima de la mesa pues para que salga el mejor producto y el mejor libro posible. La relación con Miguel Delibes, bueno, claro, esa no es una relación normal o habitual, ¿no? con un autor normal, porque era Miguel Delibes. Yo traté con Miguel Delibes ya en los últimos años de su vida y yo tenía la idea de publicar sabéis que todo lo publicó Destino, todo lo publicaba Destino, la editorial Destino, entonces era muy difícil buscar un hueco, encontrar un hueco para que nos dejasen publicar algo. Y yo en aquel momento publicaba muchísimo cuento literario y entonces pues tuve la idea de publicar los cuentos completos de Miguel Delibes que no estaban publicados. Y entonces pues se lo propuse a Destino y me dijo, pues muy bien, si
si te parece bien y tal, bueno, pues llegué a un acuerdo con ellos, pero luego tenía que llegar a un acuerdo con Delibes, claro. Entonces Delibes al principio no quería, porque había algunos cuentos que no le gustaban, otros sí, bueno, en fin. Estuvimos un año detrás de esta publicación y finalmente nos lo dejó publicar, y lo juntamos además con otro libro suyo que es de Viejas Historias de Castilla la Vieja, que es un libro que a él le gustaba mucho, y dijo que al principio nos dijo que ni hablar, que no quería que lo publicásemos con estos cuentos. Al final nos lo dejó publicar y titulamos el libro Viejas Historias y Cuentos Completos, que le gustó mucho. Al final no deja de ser un proceso complejo y bueno, pues esa relación entre editor y escritor, pues bueno, es clave para el siguiente proceso de esta escritura, que bueno, pues es darle forma al libro. Y yo no soy partidario de que un libro lo importante es la portada ni cómo es por fuera, sino el interior, pero yo creo que es algo que llama mucho la atención. Desde el punto de vista, Laura, de bueno, pues ese diseño gráfico, me imagino que será relevante, aunque no hayas trabajado de manera directa en proyectos literarios, pero me imagino que será, a la hora de diseñar, algo muy relevante, claro. Claro, tú, bueno, está el dicho, no juzgues a un libro por su portada, pero nos pasa lo mismo con los vinos, no juzgues a un vino por su etiqueta. Pero, por ejemplo, estudios demuestran que tú eliges el vino en 20 segundos cuando llegas a un supermercado. ¿Por qué? Porque te llama la atención la etiqueta y a lo mejor buscas una marca o buscas algo, pero muchas veces lo que te guía es la etiqueta. Y creo que con los libros pasa un poco lo mismo también. Tú tienes que buscar algo que sea llamativo dentro de ir de la mano con el autor, con la editorial, buscar algo que combine tanto una parte de ventas, una parte de marketing, con una parte de oye, la esencia real del libro, ¿cuál es? No tampoco te puedes volver loco y imponer tus ideas. Al final, los diseñadores gráficos resolvemos problemas de comunicación. Un problema que tiene ella o él o cualquier persona en general de necesito esto y no sé cómo comunicarlo al mundo sin palabras, que es muy difícil. Las palabras están en el interior del libro, pero por fuera. Claro, y esa relación con los clientes, pues bueno, que te vienen de todo tipo y te preguntan, oye, Laura, necesito comunicar, yo qué sé, voy a abrir mi nuevo negocio, voy a, yo qué sé, por ejemplo, en el caso de Starbucks, en el caso concreto, Laura diseñó los marcapáginas para la tienda de Starbucks de Plaza Mayor. Pues, ¿cómo es esa relación con el cliente entre la historia que ellos te cuentan y el resultado que tú les ofreces? Pues yo afortunadamente tengo bastante suerte con la gente que me contacta porque me dejan mucha libertad. Y eso para un diseñador, un artista en general, es como un regalo. Es verdad que tienes que escucharle mucho. Yo lo primero que hago es preguntar para lograr entenderle. Porque si yo le entiendo a él, va a ser mucho más fácil que el resultado para todos sea mucho más satisfactorio. Para ellos, porque van a sentir que han sido escuchados, que su tiempo no se está perdiendo, y también para mí, porque no entro en un bucle de repetir sobre el mismo proyecto, frustración, etc. Entonces, yo creo que lo más importante y lo que más ayuda es tener un trato cercano y escuchar a la persona que tienes delante, porque tú al final estás resolviéndole una necesidad. Si os parece, vamos a hablar también de, bueno, pues al final todos tenéis una trayectoria profesional. Sí que me gustaría volver a esos orígenes de esa trayectoria profesional y preguntaros cómo recordáis, tú por ejemplo, Lara, en tu caso, escritora, ¿cómo recuerdas la sensación de haber terminado ese primer libro que ya está publicado, de la primera persona que te escribió diciendo que te había gustado el libro? ¿Cómo lo recuerdas? Madre mía, me haces volver a una época bastante grabada a fuego en el recuerdo, creo que de todos. Corría el año 2020, yo tenía 18 años y en ese momento, pues es verdad que el libro lo pude terminar mucho más en el confinamiento, tardó menos en publicarse, pero cuando yo recibí en casa, después de un tiempo tan oscuro para todos, ese primer libro, además que era concretamente este de aquí, en un color rosita, color claro, un color que me daba como alegría y que era una declaración de intenciones de lo que yo quería hacer pues a lo largo de mi vida, que era compartir pues conocimiento con lo poco que tengo, pero compartirlo y hacerlo físico. Y para mí ese primer día cuando vi el libro fue ternura absoluta por mí misma, por el esfuerzo que había logrado hasta que eso se pudiera cumplir.
y satisfacción. Y por otro lado, claro, la sensación que se te queda es de vacío, porque tanto tiempo dedicado a una sola cosa, te pueden venir dos corrientes, o bien dejo todo, estoy cansadísimo, o ¿y qué es lo siguiente? ¿Y qué es lo siguiente? Y creo que esa es un poco la esencia de vivir, de querer siempre avanzar y conseguir más cosas. Y para mí, pues ese halo de ternura y de decir, jo, pues cuando uno quiere algo y lucha por ello, sale, y si no sale, se vuelve a intentar hasta que salga, pues para mí fue muy bonito, la verdad. Laura, en tu caso, ¿cómo recuerdas ese proceso de, bueno, pues tu primer cliente o tu primer diseño, tu primera ilustración? Seguro que hay historia y hay anécdota. Pues fíjate, el primer diseño al que más cariño tengo, o sea, no está ni firmado con mi nombre, porque lo hice en una agencia. Entonces, cuando tú trabajas para agencias, dejan de ser, tú eres la autora, pero nunca van con tu nombre. Y el que más cariño le tengo es al primero, que por todo lo que me llevó el estudio que le hice detrás. Se trataba de una empresa de aventuras, de Swanses, ¿vale? Y jolín, y había como las propuestas que eran como lo típico, en plan, pues una tabla de surf, la ola, no sé qué tal. Y yo le estuve así dando vueltas y jolín, me puse a buscar simbologías y me gustó un montón ese proceso creativo. Bueno, y al final acabó siendo como dos triángulos juntos, que si tú buscas los elementos hay una representación que cada elemento es un triángulo y más o menos tiene, pues la montaña tiene la rayita arriba, el agua no tiene rayita. Entonces, me gustó mucho ese primer proyecto porque me ayudó mucho a crearme una metodología inconscientemente y una búsqueda de qué hay más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces yo te diría que la ilustración, porque al final cuando tú haces un diseño gráfico o haces un logotipo, haces tal, haces un boceto igual, que si ilustraras, diría que es ese. Y eran dos triángulos fusionados y acabó siendo eso. Qué bien, fíjate qué curioso de un triángulo, pues al final derivar en toda una historia. En todas esas cosas. Súper interesante. José Ángel, en tu caso sí que me gustaría preguntarte, no tanto por esos orígenes o ese sentimiento, bueno, que tenías al principio, sino por algún contacto escritor-editor que te haya marcado por algo en particular. En el sentido de, bueno, pues que lo recuerdes con especial cariño, el haber editado ese libro o haber acompañado a ese escritor en su proceso hacia la publicación de su obra literaria. Pues eso es muy difícil porque tengo muchísimos autores. Uno al que le tuve mucho cariño porque coincidí mucho con él y estuvimos mucho tiempo trabajando fue José Luis Borau, que publiqué un libro de cuentos con él y tuve la oportunidad de estar pues, bastante tiempo con él. Él me decía, bueno, hablando ya de cosas así gastronómicas, le decía, digo, ¿dónde te apetece comer? Cuando nos veíamos en Madrid o nos veíamos aquí, y me decía, a mí con tal de que me lleves a un sitio con platos redondos, donde quieras. Y él decía que le llamaban, en vez de José Luis Borau, que le llamaban José Luis Boraz. Entonces, pero era un hombre cultísimo, con una conversación maravillosa. Y otro que no quiero dejar tampoco de decir, también porque es otro de los autores para mí fundamentales, es Pepe Jiménez Lozano, que también publiqué un libro de cuentos con él. Y con él tuve muchísimas conversaciones también porque le costaba mucho publicar. Y se hacía mucho de rogar y entonces y estuve también pues prácticamente un año con él quedando cada 15 días en el Lion d'Or, que era donde él iba mucho a tomar café y entonces pues íbamos allí a charlar y la verdad que la charla con él las charlas con él eran realmente enriquecedoras, ¿no? Si os parece, vamos a pasar a otro bloque de la entrevista. Si nos siguen en A un vino de distancia y ya nos conocen, sabrán que siempre hacemos, bueno, pues unas preguntas para conocer a nuestros ponentes de manera un tanto diferente. Hemos hablado un ratito sobre literatura, sobre ilustración, sobre edición y sobre todo ese tipo de cosas, pero yo creo que en una mesa literaria como esta es inevitable preguntaros qué libro recomendáis a día de hoy y por qué.
Lara pone cara así como de no sé qué contestar, así que si quieres empezamos contigo, José Ángel. ¿Conmigo? Pues mira, yo es que pensaba no recomendar nada porque a mí me gusta leer, me gusta muchísimo leer, es a lo que más tiempo dedico y yo creo que no podría recomendar, eso me lo han preguntado muchas veces, no podría recomendar un libro porque cada persona requiere un libro. O sea, yo tendría, si alguien que conozca me pregunta que le recomiende un libro, yo le recomendaría un libro. Pero así en general no sería capaz de recomendar un libro porque hay tantos libros buenos y tantas personas distintas y libros distintos que es muy difícil dar con... O sea, a mí me puede gustar un libro de humor con el que no engancha otra persona, o un libro de narrativa de viajes o una novela histórica que no le interesa para nada a la otra persona. Entonces, recomendar un libro es muy, muy difícil. Un libro que me guste a mí, por ejemplo, eso sí que te lo podría decir. Bueno, recomiendo el libro de viejas, el de Delibes, el que hemos publicado, el de Viejas Historias y Cuentos Completos de Delibes, ese lo recomiendo porque ese le gusta a todo el mundo. Si me preguntan un libro que a mí me gusta mucho, yo diría 100 años de soledad. Para mí es uno de los grandes libros de la literatura universal. Ahí hay 100 años de soledad, son 100 libros en ese libro. Entonces, para mí es el gran libro, por no irme más atrás a otros clásicos, ¿no? Pero bueno, ese sería, dentro de la literatura moderna, yo creo que para mí es el gran libro. Hablaba José Ángel de esos clásicos, Lara. Claro, no sé un poco cómo acercas a tus alumnos de secundaria y bachillerato esa pasión por los libros clásicos, que parece como que de repente leerse El Quijote es complicado, o leerse algo de Delibes, de Lope de Vega, es un tanto difícil. ¿Cómo le acercas esa cultura de los libros? Y luego nos cuentas cuál es tu recomendación literaria de hoy. Pues primeramente empatizando mucho con ellos. La generación que ahora está en las aulas ha tenido poco contacto en general, obviamente hay excepciones, pero poco contacto con la literatura que conocemos como canónica y que forma parte de la literatura universal, y por lo tanto hay que hacerlo en pequeñas dosis y sobre todo atendiendo a lo que es en base la literatura universal, que es hablar de sentimientos, de hablar de cosas que nos conectan a todos como seres humanos, el amor, el dolor, la tristeza, todo son sentimientos que cualquier ser humano transita a lo largo de su vida, y por lo tanto la literatura habla de eso, de aquello que podemos sentir. Por lo tanto, los alumnos lo que deben hacer en clase y lo que yo busco transmitirles es: vamos a sentirlo, vamos a ver qué pasa. ¿Podéis sentiros identificados con este personaje? Claro que sí, traemos ese personaje a la actualidad, sus mismas circunstancias en otro contexto, y entonces pueden comprender, pues tiene sentido, pues nuestros antepasados vivieron pues también lo que era el dolor por una ruptura, que a ellos les llega muy de cerca en estas edades, en la adolescencia, el dolor por no poder tener lo que quieres, o el amor profundo que sentimos hacia nuestros seres queridos, o cuando perdemos a alguien. Entonces, empatizar de esos sentimientos es muy importante, y creo que es la mejor manera de entrar por la literatura y de que cale en nosotros. Y por otro lado, si a José Ángel le cuesta recomendar libros, a mí me cuesta un triunfo, porque es verdad que cada libro pues acompaña una historia para cada uno de nosotros. Cada vez que leemos un libro y pasa a otras manos, es una historia completamente diferente, porque la reinterpretamos, le damos nuestro propio toque. Unas frases nos marcan a unos, otras frases nos marcan a otros. Entonces, recomendar un libro, quizás recomendaría autores, Idea Vilariño, Agatha Christie, siempre van a ser mujeres a las que volver. Miguel Delibes, por supuestísimo, que es un gran autor al que no podría dejar de recomendar. Pero bueno, así algún poesía, Bonetti, no lo sé, es que hay tantísimos autores de los que poder hablar, pero bueno, creo que voy a recomendar el libro del asesinato en Orient Express de Agatha Christie, porque a cualquiera que hace tiempo que no lea o que no lo haya leído ya, tarda en hacerlo antes de 2026, tiene una tarea pendiente. Así que bueno, esa sería mi recomendación. Laura, vamos contigo. Yo creo que te ha dado tiempo a pensarte Sí, la recomendación literaria que nos vas a hacer. Claro. Te voy a preguntar por la recomendación literaria que tienes pensada, y luego te voy a poner ahí un poco en un aprieto. ¿Algún libro que se relacione con el mundo de la ilustración o del diseño gráfico, o algo que para ti digas, pues es mi referente literario dentro de mi mundo?
Pues no sabría... ¿No? Bueno, Bueno, ahora- pues bueno, sí sé y no sé. Sí. Ahora te contesto. Bueno, yo sí... yo, claro, no tengo el nivel que tienen ellos. Yo no vivo entre libros, como estas dos personas que me parece impresionante, ¿no? Pero lo que yo sí soy es muy friki. Soy una tía muy friki, de verdad. Entonces, yo los libros que, como él me ha dicho, yo no sabría recomendar un libro a alguien, pero sí sabría recomendarme un libro a mí, ¿no? Entonces, yo como tía friki creativa que soy, yo me encantan las grandes sagas y me encantan los grandes libros en los que tienen más de lo que te están mostrando. Entonces, os voy a recomendar el último que me he leído, que es de los Juegos del Hambre, Amanecer en la cosecha, porque me parece que tiene mucho más de lo que nos muestran en las películas. Tienes que entender todo ese juego político. Me gusta mucho la superación que tienen los personajes y los sacrificios que crean. Entonces, yo te recomendaría ese. Y a nivel gráfico, creo que es... es que hay varios, pero te voy a decir uno que no recuerdo el autor, pero creo que es la novela gráfica por excelencia y seguramente os sonará a muchos porque se hizo una película que se llama Valorian. Y merece mucho la pena. Y estoy convencido, Laura, de que pues todo ese mundo friki, que tú lo denominas friki, pero que no tiene por qué ser friki, que ahora denominamos friki a prácticamente cualquier cosa, seguro que te inspira a la hora de crear tus propios diseños y que parte de todos los diseños de la pelirroja que más molan tienen y beben pues de esa... Sí, por supuesto, de esa cultura friki, por supuestísimo, vamos. No, yo en mi casa desde pequeña, la verdad es que a nivel audiovisual ha sido una suerte, aunque no lo parezca. Siempre se han visto muchas películas, siempre se han visto muchas series y quieras que no, de manera innata tú vas aprendiendo por qué la sirenita tiene el pelo rojo debajo del mar, y es que entiendes que es que el azul y el rojo contrastan súper bien, por ejemplo. Por eso no es rubia o no, el color del pelo no es otro color en dibujos. No sé, y luego también aprendes muchas composiciones y jolín, ¿y por qué este plano tiene estas proporciones y no tiene otras? Y eso, quieras que no, cuando tú lo has visto tantas veces, cuando eres pequeño y a lo largo de tu vida, sin quererlo lo aplicas. Entonces, yo sí que es verdad que lo uso mucho en diseño, porque yo creo que, no sé cuál será mi mayor virtud como diseñadora, pero vamos, las proporciones las domino. Y es una cosa que ha sido innato. O sea, nadie te enseña proporciones cuando tú estás diseñando. Tú lo vas viendo, es gusto, es saber hacer, y creo que gracias a toda esta cultura friki que decimos, bueno, que no sea de friki, aprendes mucho. La siguiente pregunta es una de mis preguntas favoritas. Siempre que traemos a un vino de distancia, bueno, pues entrevistamos a gente en esta plataforma de Bodegas Emilio Moro. Siempre es una de mis favoritas. Siento que viajando se conoce a la gente, y os voy a preguntar por un destino al que, bueno, pues tengáis ganas de ir, lo tengáis ahí pendiente, y una razón. No me vale decir de repente Japón y Japón porque sí. En plan, podéis explicarlo. Laura, que ha sonreído mucho, seguro que ya lo tiene clarísimo. Hombre, por supuesto. Cuéntanos. Yo en mi caso, Ámsterdam. O sea, llevo de pesada 3 años diciendo que quiero ir a Ámsterdam, y yo creo que de 2 años no pasa. ¿Por qué? Porque me parece que es una ciudad que está ubicada muy centro de Europa, creo que comparte un montón de culturas y no sé, y la veo como una ciudad además moderna. Entonces, moderna pero respetando también un poco lo tradicional, ¿no? Entonces, me apetece muchísimo visitarla. Creo que a nivel inspiración es una muy buena ciudad. José Ángel, si te dieran la oportunidad de mañana coger un avión o un tren o un coche, ¿dónde te irías y por qué? Pues me lo has pisado. Ay, lo siento. Bueno, podéis ir juntos. Bueno, ¿qué haces? ¿Qué No, haces el año que viene? no, me lo ha pisado él. Vaya. él. A Japón. Pues bueno, he hecho un viaje este año, uno que tenía pendiente, que lo recomiendo. Bueno, seguramente muchos habréis estado, que es Egipto. Y es uno de los grandes viajes que tenía pendientes y que he podido realizar este año, y no defrauda, para nada. Hay que ir a Egipto para ver un poco de dónde venimos. Y luego el viaje que me queda pendiente, bueno, me quedan muchos, pero uno sería Japón. Me atrae mucho el mundo oriental
Me atrae mucho la literatura oriental y yo creo que voy a disfrutar muchísimo en este país. Y yo creo que, en fin, a ver si al año que viene se cumple este deseo. Bueno, seguro que sí. Lara, tienes el avión para ti. ¿Dónde nos vamos? Nos iríamos, yo creo que a lo mejor en barco, más bien una barquita, bueno. porque quizás me gustaría visitar Venecia. Es un destino que tengo pendiente, tengo mucho miedo al paso del tiempo, eso es muy literario, tempus fugit, siempre lo decimos, pero es verdad que Venecia es una de las joyas que me gustaría visitar. Italia en general siempre me ha atraído mucho, hay mucho por conocer, conozco Florencia y Roma, pero Italia siempre es un lugar donde volver y conocer pues, la zona más profunda, y la gastronomía, por supuesto, pues es buenísima, pero nada que envidiar aquí en España, que también me encanta hacer turismo por aquí, que es un país maravilloso. Qué maravilla soñar con viajes, menos mal que es gratis porque nos habíamos gastado aquí una millonada en un momento en diferentes destinos. Si les parece, ahora nos gustaría darles la oportunidad de que sean ustedes los que puedan lanzar alguna pregunta a nuestros ponentes de hoy. Puede ser una pregunta para uno de ellos, puede ser una pregunta abierta y general para cualquiera de las tres, así que si les parece pueden levantar la mano, cualquiera de mis dos compañeros están disponibles con el micrófono. Bueno, pues para preguntarles sobre lo que quieran, no tiene por qué ser literario, puede ser, bueno, pues lo que ustedes consideren. Y si no, sigo yo y les hago otra pregunta, que no tengo ningún problema, ¿eh? ¿Nadie se anima? ¿No? Bueno, sí, allí tenemos, venga. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo y la pregunta se la quiero hacer a Laura de la Cruz. Hola. Es preguntarla si conoce Mogarraz, es un pueblo de Salamanca. Sí, lo conozco. Conozco Mogarraz y es un pueblo precioso. Bueno, quien no conozca Mogarraz, es un pueblecito de esos que están por la alberca. Es súper bonito y en sus fachadas tienen los retratos de las personas que han vivido en esa casa. Sí. Y me ha gustado mucho y muy bonito, y la verdad es que me parece que han sabido darle una vuelta a través del arte a un pueblo que dirías, pues ya he visto la alberca, ¿para qué voy a ver más? Y han sabido tener su llamamiento turístico y como, oye, enhorabuena a quien haya mantenido con tanto respeto y con tanto cariño a todos los retratos del pueblo. ¿Eres de allí? No soy de allí, pero he estado recientemente y como ilustradora pues se podía vincular. ¿Recomendarías verlo un día soleado o lluvioso? Pues yo cuando he estado en otoño, si no recuerdo mal, y la verdad es que tenía cierto encanto con los árboles, con las hojas en colores ocres, dorados. Y luego llovió, porque es una fantasía que siempre llueve en Salamanca, y creo que lo puedes disfrutar igual, pero a mí personalmente me gusta mucho el otoño. Creo que es la estación más bonita que tenemos y recomiendo ir un día nublado. ¿Y tendrías algún pueblo similar a Mogarraz para visitar? Pues ahora mismo no te sé decir. Sí que es verdad que ahora mismo, por ejemplo, en Begaboy, que también está también por Salamanca, hacen concursos de grafitis la gente, y creo que se llama Begaboy, espero no estar metiendo la patada. Y sí que tienen como todos los años concursos de grafitis y los van cambiando, pero no es en plan graffiti como que nos podemos imaginar en una carretera. En plan, el pueblo los tiene que aprobar para que se expongan y luego hay un ganador, o sea, son currados. Y es que ese estilo de Mogarraz es que es muy único. Entonces, y ahora, joder, hay un movimiento, afortunadamente, de varios alcaldes de varias zonas que están intentando que sus pueblos sean más bonitos y lo están consiguiendo a raíz de la pintura, de los murales. Por ejemplo, en Toro tienes varios murales también de su historia, en Tordesillas también yo soy de allí, también tenemos varios, y vas por la calle Santa María, por ejemplo, y tienes cómo se dividió el mundo, no sé, ahora creo que hay un concepto diferente al de Mogarraz, pero que afortunadamente nos estamos preocupando por la estética de nuestras localidades y hay sitios que son bonitos. No te sabría decir justo como Mogarraz, lo siento. Muchas gracias. A ti por la pregunta. Teníamos otra pregunta, creo que por aquí delante. Ahora te pasan el micro para que puedas hacerla. Buenas tardes, enhorabuena por vuestras
aportaciones. Yo creo que tanto la gastronomía como la literatura tienen una pulsión en común, y es que son capaces de transformar algo cotidiano en algo extraordinario. Un buen vino, un buen plato, una buena lectura. Y están muy ligados o trabajan con la misma materia prima, que es la sensibilidad, al mismo tiempo muy ligada a la creatividad. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pesa más a la hora de, a lo largo de toda la elaboración tanto del vino como de un libro, todo este proceso de elaboración? ¿Qué pesa más, el método o la inspiración? ¿O hay algún otro elemento al que deis más importancia? Ahí es nada la pregunta, ¿eh? Bueno, si quieres empezamos contigo, Lara, y nos cuentas. Pues para mí el método es muy importante. La disciplina siempre tiene un peso importante a la hora de crear. Es verdad que cuando te inspiras en algo, pues intentas tirar de un hilo, pero ese hilo tienes que ir cultivando, tienes que ir cuidando. Igual que pasa con la vid, hay que mantenerla, cuidarla, regarla, tener constancia, siempre mirar que todo esté bien. Entonces, en ese sentido, el comprobar la calidad de las cosas que vamos haciendo, el comprobar que nos está gustando y nos representa, el comprobar que esa calidad que decía José Ángel se mantiene, pues tiene su importancia en el método, porque si tú eres una persona que consigues hacer de lo que más te gusta un trabajo y una rutina, cada vez que te enfrentas a ello se hace menos trabajo y menos rutina, sino un acto pues, de entregarte a lo que estás haciendo por pura calidad y belleza. Entonces sí que creo que el método tiene una parte muy importante, pero al método no se llega sin la inspiración previa que te hace decir, ahora tiro del hilo, ahora quiero empezar. Entonces creo que ese proceso va en comunión, pero primero viene la inspiración y luego el método para llegar a esa calidad que se busca tanto en el vino como en los libros. Método o inspiración, José Ángel. Pues nosotros vivimos mucho de la inspiración de los autores, de los escritores, y lo hacemos luego con método. O sea que para mí las dos cosas son vitales, ¿no? para la producción de un libro. Intentamos que eso que ha escrito el autor, que nos parece bueno y que nos parece que tiene que ser leído por mucha gente, pues esté envuelto en el mejor envoltorio, vale la redundancia, posible, ¿no? Entonces, bueno, pues cuidamos muy bien todo lo que es el proceso de edición, de la maquetación, de la elección de la tipografía, del papel, de la cubierta, para intentar vestirlo lo mejor posible y que sea atractivo para los lectores, ¿no? O sea que hay mucho método y mucha inspiración por parte de los escritores, sí. Claro. Laura, tú antes hablabas de proporción, de que las tenías dominadas. No sé si van por ahí los tiros de tu respuesta. Pues yo te voy a decir inspiración. Vaya. te lo he reventado. Claro, es que lo mío es muy... Creo que en ese sentido es un poco más diferente en mi caso. Porque yo puedo tener un método y mi método, por ejemplo, es estudiar mucho qué se ha hecho antes, qué se está haciendo ahora y hacia dónde quiero ir yo. Con la marca, con la ilustración, con lo que sea. Entonces, es verdad que tú muchas veces tienes ese método previo de estudio y no tienes esa inspiración, o lo que haces no te está gustando. Y llegas un día y tú estás comprando el pan en tu barrio y de repente dices, ¡ay, esto! Y tú te guardas esa idea, llegas a tu casa y ya es cuando retomas tu método y vuelves. Pero yo en mi caso en concreto sí es verdad que la inspiración es una base bastante importante, porque es lo que te decía antes, ella crea la idea, la hace nacer. Mi idea viene de un cliente, de una persona ajena a mí, en muchos casos que me dan su problema, me dan su idea, me dan su proyección. Entonces no es tan fácil como decir, tengo un método, pim, pam, pum. No, porque tengo que conectar un poco con el proyecto, tengo que tal, y a veces lo intentas y tardas más o tardas menos, pero yo en mi caso vamos a llamarlo inspiración. Fenomenal. Teníamos una última pregunta por ahí, creo. Fenomenal. Sí. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle a José Ángel cómo llevas
creo que te has referido que podéis recibir como 1000, bueno, me imagino que no sean 1000. Sí, 1000. Bueno, sí, son. ¿Cómo llevas tenerle que decir a una persona que lógicamente se ha esforzado mucho en su obra, decirle que no le puedes publicar? Pues lo llevo mal. Y lamentablemente digo muchas más veces que no que sí. De esos 1000 no los leemos, claro, porque no podemos leerlos. De hecho, en la página web ponemos, ya para que la gente no se anime más, que no admitimos originales no solicitados. Aún así, nos mandan esos 1000 originales. Para mí es muy triste, porque yo sé que cuando una persona escribe, mete muchísimo tiempo en eso, muchísimo esfuerzo, muchísima ilusión, en fin. Y claro, si a mí me llega, primero que seguramente no lo leeremos. Y luego hay veces que nos llegan cosas que tenemos que leer y que yo tengo que decir que no lo puedo, que no me interesa o que no lo puedo publicar. Decimos eufemísticamente que no encaja en nuestra línea editorial, ¿no? Y así con eso pues es como decir, bueno, pues que no nos interesa. Pero es yo lamento muchísimo el tener que decir eso a mucha gente, ¿no? Porque mucha gente que llama por teléfono, mucha gente que simplemente para decir que si puede mandar originales, que de esos tenemos llamadas prácticamente todos los días, ¿no? Que si puede mandarnos originales. Y mira, es que no, porque tenemos ya, estamos saturados, no tenemos más capacidad de leer, tenemos ya cerrado este año, el siguiente, y parte del siguiente año ya lo tenemos cerrado, entonces y es un poco jugar, en fin, no sé, con la ilusión de la gente, y para mí es muy doloroso. La verdad es que decir que no me acostumbro. Quiero decir que ya os digo que digo más veces que no que sí, pero no me acostumbro a decir que no, porque entiendo que es muy duro para la persona que recibe esa negativa, ¿no? De todas maneras, yo siempre les animo a seguir insistiendo e intentándolo, ¿no? Si no con nosotros, con otras editoriales, porque entiendo que en fin, o sea, que si creen en su obra, pues la tiene que defender, ¿no? Y tiene que intentar publicarla como sea. Bueno, pues yo creo que damos por finalizado el turno de preguntas por parte de ustedes. Ha sido un verdadero placer, chicos, compartir este ratito con vosotros, hablar de literatura y, bueno, pues siempre maridarlo con vino es un placer. Así que, por favor, pido un fuerte aplauso para los tres ponentes. Gracias. Ahora, no sé si recuerdan al principio que les decía, bueno, pues que teníamos una sorpresa preparada para ustedes. Al igual que ellos conectan con sus lectores a través de, bueno, pues sus libros, sus ediciones, sus ilustraciones en el caso de Laura, nosotros desde Bodegas Emilio Moro hemos querido hacer partícipes y protagonistas de nuestra campaña de Navidad a los vallisoletanos y las vallisoletanas de a pie, como ustedes, podrían haber participado en nuestra campaña de Navidad. Aprovechando que estos días estamos todos en estado Navidad, les presentamos el lujo de lo auténtico. Estas Navidades el lujo es que estemos todos, es que no hay más, no necesito otra cosa, más que estemos todos juntos. Para mí las Navidades siempre han sido como muy... A ver, cuando eres pequeño es una ilusión maravillosa. El no intentar perder esa magia que tienen los niños, para mí es muy importante. El lujo de la Navidad es tener a cada una de las personas que quieres al lado. La Navidad en mi familia es muy de juegos y acabar todos riéndonos, y eso es muy, muy, muy bonito. El mayor regalo para mí en estas Navidades es disfrutarlo con la familia y pasárnoslo bien todos. Abrir la puerta y que vuelvan mis hermanos. La vuelta a casa de los que no están cerca siempre es lo más bonito. Ay, a mí me encanta el momento
en el que estamos todos hablando un poco de pues cómo nos va a todos, que lo que no va bien no parece tan malo. Y nos quedamos con lo bueno y nos damos ánimos unos a otros para que, bueno, pues el siguiente año todo empiece mucho mejor. Aunque la Navidad siempre está muy ligada a estar con la gente cercana, también me pone muy feliz cuando alguien se acuerda y te felicita el año por WhatsApp. Pues quizá el final de la comida, cuando cada uno expresa lo que siente, ¿no? en esa cena. Eso es muy bonito y los niños lo van copiando. Pues de todas las Navidades que he vivido, mis recuerdos más especiales siempre son con la familia, sobre todo en la infancia, compartiendo las Navidades con toda mi familia y los reencuentros desde pequeña. Y siempre el recuerdo de entrar en casa de mi abuela y que esté el asado, que puede ser el pollo asado o el lechazo, dependiendo del año, normalmente el pollo, para mí es el olor de la Navidad. El olor a la canela y esas cositas me recuerda un poquito a la Navidad. Mi padre todos los días desayuna chocolate con churros, porque para él es todas las mañanas, pero para mí es muy de Navidad. A ver, pues aparte de la familia, no pueden faltar los villancicos, la alegría. Para mí el momento más especial yo creo que es cuando mis hijos se levantan corriendo, mamá, es Navidad, mamá, han llegado los Reyes Magos. La noche previa al 6 de enero yo siempre digo que es la noche más mágica del año y lo siento así. Creo que si pudiese meterlo en un frasquito y conservarla durante toda la vida sería fantástico. Siempre ponemos todos el árbol juntos, ¿no? Y bueno, el más pequeño de toda la familia es el que pone la estrellita arriba del árbol, ¿no? El vino es familia, es compartir, es brindar por el año siguiente y compartir momentos mágicos, y el vino forma parte de esa magia. Brindamos por la amistad, brindamos por la salud y brindamos por la unión. Para que vivamos otro año más. Pues brindo por poder reunirte con tus familiares, compartir momentos, compartir recuerdos. Un brindis por todos los recuerdos que tengamos. Brindar por seguir todos juntos un año más y que tengamos salud. Por lo que hemos vivido, vamos a vivir, y por aquellas personas que también nos faltan, ¿no? Que aunque no estén, siempre estarán en nuestro corazón.